¿Se me Buenas noches. escucha? Sí se le escucha, señorita. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, estimados doctores. Les saluda Stephanie. La Dirección Académica de Institutos Latinoamericano en Derecho y Sociedad, INLADES, y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco les da la bienvenida a la apertura del Diplomado Especializado Derecho Procesal y Litigación Oral en el nuevo Código Procesal Penal, cuyo tema de la primera sesión es el sistema acusatorio peruano y litigación oral. En esta oportunidad contaremos con la participación del doctor José Antonio Neira Flores, quien tiene maestría en Ciencias Penales de la Universidad de San Martín de Porres. También tiene doctorado en Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, egresado de la maestría en Política Jurisdiccional Pontífica Universidad Católica de Perú, máster en Razonamiento Probatorio de la Universidad de Girona, España, especialista en prueba testifical desde el razonamiento probatorio y la psicología del testimonio en la Universidad de Girona, España. También es máster en Derecho Probatorio en el Proceso Penal Universidad de Barcelona, España, participante de la 7ª Escuela Alemana de Ciencias Criminales y Dogmática Penal Alemana, organizada por el Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano en el año 2022. Profesor de Derecho Procesal Penal, posgrado Universidad de San Martín de Porres y la Pontífica de la Universidad Católica del Perú. Autor de 2 libros, que es Manual de Nuevo Procesal Penal y Litigación Oral, y también el Tratado del Derecho Procesal Penal. 6 investigaciones como profesor ordinario asociado en la Universidad de San Martín de Porres. Reflexiones sobre las prácticas de prueba testifical, intervención del psicólogo y uso de cámara Gesell a sala de entrevista, análisis doctrinario y jurisprudencial, aplicación de la psicología del testimonio en el año 2022. La acreditación de la declaración del testigo y sus principales problemas desde la psicología del testimonio en el año 2021. Y pericias penales, aplicación de la ciencia y técnica de la prueba de los hechos en el año 2020. Presunción de inocencia, inmediación y prueba testimonial en el año 2019. Garantías y eficiencia en el proceso inmediato, reformado por los decretos legislativos 1194 y 1307 en el año 2018. Análisis y perspectiva del sistema de recursos en el proceso penal peruano en el año 2017. Juez de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Perú para altos funcionarios de la República, y cuyo tema a tratar es visión conceptual de los derechos humanos, enfoques utilizados en las políticas públicas, convención, enfoque multicultural. Dado a ello, damos las bienvenidas al doctor José Antonio Neira Flores. Adelante, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la presentación, Stephanie. Solamente una precisión. El tema que me solicitó el señor Ventura es sistema acusatorio y litigación oral, que es a lo que me voy a referir dentro de esta exposición. Bien, la reforma del proceso penal empezó el 1 de julio del año 2006. Ya tenemos 17 años y un mes de reforma procesal penal y hemos cambiado a un modelo acusatorio, ¿no? Un modelo acusatorio con etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio oral, pero como consecuencia del juicio oral se va a pronunciar una sentencia y esta sentencia puede ser objeto de impugnación. Un recurso de apelación podría ser también que
que haya un recurso extraordinario de casación, según los casos, y en todo caso, la sentencia que sea cosa juzgada o que quede consentida, si es una sentencia que establezca responsabilidad, tendrá que ejecutarse ante el juez de investigación preparatoria. Entonces, cuando hablamos nosotros de un sistema acusatorio, podríamos compararlo con la figura de un triángulo. En la vértice superior va a estar el órgano judicial, en la vértice inferior, a la derecha, la fiscalía, en la vértice izquierda va a estar la defensa del acusado, de tal manera que desde que el caso empieza, especialmente por el Ministerio Público, dicho sea de paso, es importante iniciar indicando que las salas penales de la Corte Suprema, a través de jurisprudencia vinculatoria, ya sea por acuerdos plenarios de las salas penales de la Corte Suprema, que es donde más se ha producido jurisprudencia vinculatoria, algunas sentencias plenarias casatorias, también casaciones, ¿no? En algunas casaciones, sobre la base del artículo 433, inciso tercero del Código Procesal Penal, también se ha establecido doctrina jurisprudencial. Y una de ellas es la sentencia plenaria casatoria, la 1-2017. Si vamos a hablar de un modelo acusatorio, vamos a hablar de litigación oral, que parte de la teoría del caso, que tiene que ver con producción de actos de investigación y producción de pruebas según el estado del proceso. Entonces tenemos que saber con qué cantidad de información la Fiscalía podría abrir diligencias preliminares. Estamos hablando de indicios de sospecha. Una vez que terminen las diligencias preliminares, si es que la Fiscalía ha logrado obtener elementos materiales del código que acrediten el delito y que vinculen al investigado, o sea, que constituyan indicios reveladores, como estoy indicando, de tal manera que solo así se podría formalizar la investigación preparatoria. Una vez que termina toda la investigación preparatoria, va a llegar el momento donde la Fiscalía va a hacer un requerimiento, puede ser uno de acusación o puede ser uno de sobreseimiento, y entonces para que haga un requerimiento de acusación, la Fiscalía debió obtener durante la investigación preparatoria actos de investigación suficientes o elementos materiales suficientes. Como se habrán dado cuenta, hasta el momento no utilizo la denominación elemento de convicción, porque hoy día el término convicción está tomado como que es algo subjetivo, como es que los jueces deciden por su estado mental o por su conocimiento psicológico y no sobre la base de los actos de investigación que se producen en esta etapa o de la prueba que se produce en el juicio oral, que obviamente la parte que haga una petición al juez será la que apareje a esta petición los actos de investigación que correspondan. Tendrá que haber la posibilidad de contradicción por la contraparte y después sobre esa base, en la mayoría de los casos, en audiencias previas al juicio oral o en la investigación preparatoria, esta decisión se va a realizar previa audiencia, e igual si se trata del juicio con mayor razón, donde ya prima especialmente el principio de contradicción. Entonces, el término convicción, repito, es preferible utilizar otro lenguaje, otro vocabulario, a pesar de que el Código Procesal Penal muchas veces lo utiliza. Recuerden que acabamos de decir que el Código Procesal Penal tiene 17 años y entonces por eso tenemos muchos sinónimos que podríamos utilizar para referirnos a la información que se produzca en la investigación preparatoria como elementos materiales, como actos de investigación. Pero bueno, entonces el estándar de prueba para que un fiscal pueda hacer una acusación es el de indicios suficientes. En la etapa intermedia se va a hacer un control de la cantidad de información, va a haber un debate por parte del abogado del acusado al contenido escrito de la acusación, y después de eso, si el juez aprueba que se cumplen los elementos de la teoría del delito, si hay los indicios suficientes, entonces vendrá el ofrecimiento de pruebas, donde siempre, en cada momento, tendrá que haber traslado a la contraparte para que dé su punto de vista, y así el juez irá decidiendo la admisión o no de las pruebas que se van a practicar en el juicio oral. Ya para el juicio oral, esta sentencia plenaria casatoria 1-2017
señala que para que se pueda condenar en el juicio oral, la prueba tiene que ser más allá de una duda razonable. Entonces, trabajamos, todo esto es sobre la base de las reglas del Código Procesal Penal, y la idea es que la Corte Suprema lo que quiere es que haya predecibilidad, lo que quiere que haya es seguridad jurídica, uniformidad, y sobre todo, si en todo el Perú prima solamente un código penal, un código procesal penal, un código de ejecución penal, si un caso es similar en Tacna, en Tumbes, en Loreto, en Pucallpa, en Lima, la solución también tiene que ser de la misma manera, y también lo que busca la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema es que este principio de igualdad también se produzca. Entonces, ¿todo esto por qué? Porque se entiende que son las partes en la investigación preparatoria, por ejemplo, es la Fiscalía la que va a tener que, cuando haga su disposición, motivar y señalar por qué razón es que existen esos indicios de sospecha, cuál es la probable calificación que haya, si ya se tiene alguna identificación de quién sería la persona a investigar o es contra los que resulten responsables, lo cual ya no puede continuar así cuando se formalice la investigación preparatoria, porque tiene que precisarse quién es la persona que se va a investigar, cuál es la calificación legal, porque si estamos hablando de un modelo acusatorio, en primer lugar, el que se tiene que encargar de la persecución y de la prueba y de precisamente dar el marco de imputación en cada momento del proceso, recabado con los actos de investigación que lo confirmen, es el Ministerio Público, ¿no? Y por esa razón también, si hablamos de un modelo acusatorio, donde todas las personas que se comprenden en una investigación deben contar con un abogado defensor. Si tienen recursos, será el abogado defensor de su elección. Si no los tienen, el Ministerio de Justicia les asignará un defensor público. La idea es que la presencia de cualquiera de estos no sea simbólica, sea una presencia real, o sea, conozcan el caso al 100%, porque si no se conoce el caso, ni por la Fiscalía, ni por la defensa, entonces, ¿cómo es que se va a poder realizar los actos de investigación que tiendan, en un modelo como el nuestro, que es un sistema acusatorio de origen europeo continental, a lograr una respuesta que sea lo más próximo a la verdad? A eso tiene que apuntar el trabajo de la Fiscalía, tiene que apuntar las decisiones de los jueces, obviamente a los abogados defensores de los imputados. Lo que se les debe exigir es que logren que se respete todas las garantías y todos los dispositivos que correspondan para que haya un debido proceso a favor de sus patrocinados, y de esa manera puedan obtener el mejor resultado que respecto a la situación jurídica de quien ellos patrocinan, ¿no? Entonces, el fiscal hace una petición, se corre traslado a la contraparte, hay contradicción, y el juez así va tomando decisiones, ¿no? Dependiendo de cada momento del proceso. Así ocurre en la investigación preparatoria, en la etapa intermedia, y también va a ser en el juicio oral. Entonces, ¿qué hemos hablado todo el tiempo? Hablamos de que nuestro sistema procesal penal es acusatorio porque sin acusación no hay sentencia. Porque la acusación aprobada a la sentencia, y la sentencia no puede comprender hechos que no hayan sido materia de la acusación y que no hayan sido discutidos en el juicio oral. Lo que podría pasar, sí, es que en primer lugar hay un principio de vinculación entre el tipo penal o título de imputación de la Fiscalía y el auto de enjuiciamiento con el que va a figurar en la sentencia que se pronuncie, porque la acusación del fiscal, el auto de enjuiciamiento ponen límites al tipo que se va a considerar dentro de la sentencia. O sea, hablamos de un principio de vinculación o un principio de correspondencia, pero también tiene su excepción. No tiene su excepción en el caso de que se pueda cambiar un tipo penal por otro, ¿no? Siempre y cuando haya homogeneidad del bien jurídico. Estamos hablando de un caso de robo agravado, pero no se prueba que ha habido violencia en contra de la persona, pero sí en contra de la cosa. Podría desvincularse y cambiarse a un hurto agravado, o podría ser que no se acredite ninguno de los dos, pero sí que se le encontró con objetos de procedencia ilícita, que se podía presumir que eso era así, por lo tanto será un caso de receptación. Entonces,
hay un principio, iura novi curia, que quiere decir las partes ponen los hechos, los jueces aplican el derecho, pero tiene las limitaciones que estamos indicando. Si eso se produce en el juicio oral, entonces los jueces están obligados, si lo advierten, a poner en conocimiento de las partes esta posibilidad de un cambio de tipo penal, y si alguna de las partes también lo advierte, entonces tiene la obligación de anunciar para que se escuche su argumentación, se corra traslado a la contraparte y el juez decida lo que corresponde. ¿De qué estamos hablando todo el tiempo? De contradicción. Contradicción. Contradicción, porque los jueces no tienen funciones probatorias. Los que tienen funciones probatorias son las partes, especialmente la fiscalía, ¿no? La parte, obviamente, desde el inicio debería actuar activamente y, por lo tanto, sobre la base de una hipótesis de teoría del caso, debería solicitarle al fiscal que practique determinados actos de investigación. En la etapa intermedia ofrecer determinada cantidad de pruebas y en el juicio oral lograr que se materialice la producción de las pruebas, porque estamos hablando de que hay dos puntos de vista y cada uno de ellos tendrá sus hipótesis y la idea es que quién puede probar la mayor cantidad de hipótesis. Inclusive hoy día hay todo un movimiento porque a estos estándares de prueba, como lo llama la sentencia plenaria casatoria de las salas penales de la Corte Suprema, la 1-2017, que como se han dado cuenta son generales, el catedrático español de la Universidad de Girona, Jordi Ferrer Beltrán, en el año 2021 ha publicado un libro que se llama Pruebas sin convicción. Pruebas sin convicción. O sea, a propósito de lo que yo les decía, que la denominación convicción está tomada como algo subjetivo, como algo irracional por parte del juez, y la decisión de responsabilidad o inocencia no lo es, porque esta debe ser sobre la base de las pruebas que se hayan producido, y entonces una valoración individual, una valoración en conjunto de la prueba, y transversalmente aplicarle los componentes de la sana crítica racional, como son conocimiento científico o técnicos, reglas de la experiencia y reglas de la lógica. Entonces, fundamental es el tema de la contradicción, ¿no? La contradicción que es la que van a producir, en principio, estoy mencionando solo a la fiscalía y al abogado defensor del procesado, pero podría ser que en el caso concreto el agraviado se constituya en actor civil, podría ser que haya un corresponsable civilmente y tengamos un tercero civil responsable, donde habría una responsabilidad solidaria entre el imputado y el tercero civilmente responsable, o también podría ser que haya una persona jurídica o una parte procesal dentro del proceso. Entonces, la idea es que si estamos en un sistema acusatorio, para empezar, si no se ha formalizado investigación preparatoria a un imputado, no se le puede acusar porque se le está recortando el derecho a la investigación preparatoria. O sea, también hay un principio de vinculación entre la formalización de la investigación preparatoria, la acusación, el autoenjuiciamiento y la sentencia. También, porque si no, estaríamos incurriendo en una causal de nulidad prevista en el artículo 149 del Código Procesal Penal. Como ustedes recordarán, está regulado en ese artículo qué es una nulidad, y en el 150 exactamente la nulidad absoluta. ¿Cuándo va a haber nulidad absoluta? Cuando ha habido una inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías promovidos por la Constitución política, ¿ya? Entonces, por esa razón es que es obligatorio que desde el inicio sepa la persona que va a ser comprendida como imputado que está precisamente, tiene su contra una formalización de investigación preparatoria. Imagínense cómo puede ser que se le comprenda por hechos o por tipos penales diferentes al de la formalización, sin que él haya tomado conocimiento para que desde el momento inicial pueda ejercer su derecho de defensa. Entonces, el profesor Jordi Ferrer, en su libro Pruebas sin convicción, o sea, él está en contra de esa denominación de convicción, por lo que ya les he dicho ya 2 veces, y lo que quiere es que la prueba sea valorada y la prueba permita una decisión que sea racional.
Racional tiene que ver con lo que ya yo les acabo de indicar, cuál es el sistema de valoración de la prueba. Pero bueno, él lo que estima es que mientras no haya un umbral, o sea, no haya un mínimo de cuál sería el estándar de prueba para decidir si una persona es culpable o inocente, entonces no sabemos cómo realmente ejercitar el derecho de defensa, cómo es que hay el debido proceso. Y él plantea siete hipótesis de estándares de prueba. En primer lugar, el más alto, él dice que si la fiscalía llega a probar todas sus hipótesis y refuta todas las hipótesis de la fiscalía, entonces se estaría desvirtuando la presunción de inocencia del procesado y se le podría condenar. Esa es la más alta que él tiene. De ahí va decreciendo. En segundo lugar, si la fiscalía llega a probar todas sus hipótesis y la mayor cantidad de hipótesis de la defensa las refuta, y así sucesivamente se va disminuyendo lo que yo les estoy indicando. En nuestro país solamente hay una jurisprudencia, solo hay una jurisprudencia de una casación, que es una casación contra el señor Elidio Espinosa de la Libertad. Elidio Espinosa de la Libertad es una casación contra este señor por el delito de homicidio calificado. Y acá la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, el 25 de agosto del 2001, escogió el estándar de prueba que excluye la duda y fija un alto nivel de acreditación de la culpabilidad desde el material probatorio disponible al punto de permitir descartar la hipótesis defensiva y consolidar con exclusión de aquella la hipótesis acusatoria. La hipótesis que se considere probada debe ser capaz de explicar los datos disponibles integrándolos de forma coherente y debe haberse refutado la hipótesis alternativa formulada por la defensa de la parte contraria, si es plausible, explicativa de los mismos datos y compatible con la inocencia del acusado o más beneficiosa para él, siempre que se haya aportado alguna prueba que le otorga algún grado de confirmación. Entonces, eso es lo que se ha escogido en nuestro país dentro de los 7 estándares, o sea, sería el segundo estándar. Pero como repito, es la única sentencia de la Corte Suprema donde se ha señalado esto, o sea, el tema del estándar de prueba a la fecha es un tema que está en construcción. Acá en el Perú, las salas penales de la Corte Suprema se refieren a que en cada caso concreto hay que señalar cuál es el estándar de prueba. Tampoco se trata de que esto sea arbitrario, porque dependerá de cada delito. O sea, si estamos hablando de sistema acusatorio y de litigación oral, yo como litigante, sea fiscal o sea abogado defensor, debo saber generalmente cuál es el estándar de prueba por delito, por robo agravado, por hurto agravado, por tráfico ilícito de drogas, por violación a la libertad sexual. En este último caso todavía es más complicado porque hay delitos que se conocen como bajo clandestinidad, que son pocas quienes sabrían qué cosa es lo que había ocurrido. En un caso de un delito de violación a la libertad sexual, los únicos que sabrían serían la presunta víctima y el imputado, porque no habrían terceros. Entonces, imagínense ustedes qué pasaría con los estándares. Si se establece un estándar de prueba alto, lo que va a ocurrir es que haya mucha impunidad, porque nadie va a poder ser condenado si estamos diciendo que en los casos concretos vamos a tener 2 versiones, seguramente vamos a tener la evaluación psicológica a la presunta víctima del delito sexual, el examen médico legal, de repente una evaluación psicológica al imputado y quizás en el caso concreto podría ser que haya alguna información adicional que pueda servir para confirmar la sindicación que ha hecho la presunta víctima del delito, porque en ningún caso se puede probar un hecho solamente con una declaración. Además, dicho sea de paso, todas las declaraciones tienen poco valor probatorio, tienen poco peso probatorio. O sea, si hablamos nosotros de la epistemología que tiene que ver con el conocimiento de los hechos, las declaraciones personales tienen un bajo valor epistémico. ¿Por qué? Porque las personas que prestan una declaración intencionalmente pueden mentir, y para eso en la Corte Suprema, dentro de la jurisprudencia vinculatoria que existe, que cualquier litigante tiene que conocerlo si va a operar en el sistema procesal penal, una antigua que tiene 18 años, es la 2-2005. Y en la 2-2005 tenemos pues 3 criterios, ¿no? O sea, para que se pueda establecer un alto valor
o una alta fiabilidad a esta declaración, que se requiere que sea uniforme o que no hayan inconsistencias sustanciales. Y también acá hay un tema, no hayan inconsistencias sustanciales. En nuestro país, por lo menos, cuando no se trata de delitos sexuales, se toma por lo menos 2 declaraciones. Se toma una preliminar o se toma una investigación preparatoria y después otra en el juicio oral. La pregunta es, ¿cuánto tiempo demora desde que se habría producido un hecho con apariencia delictiva hasta que llegue la fecha del juicio oral? Puede ser 1 año, puede ser 2 años, puede ser 3 años. Y sin ser experto en una especialidad de la psicología que existe hace 150 años, que se llama la psicología del testimonio, que tiene que ver con el conocimiento de la memoria, ¿acaso todos no sabemos que el transcurso del tiempo afecta a la memoria? Y lo más probable es que lo que pudimos haber percibido en el momento de los hechos ya no sea fiel cuando tengamos que prestar la declaración, especialmente si hemos prestado varias declaraciones. Entonces, por eso, el primer requisito, el del artículo 2 del guión 2005, hay que interpretarlo en ese sentido, que no hayan inconsistencias sustanciales, porque obviamente siempre va a haber inconsistencias entre una declaración que se presenta. Lo más importante, lo mejor sería el mismo día de los hechos, porque en la medida que vayan transcurriendo más días, la memoria cada vez es menos fiable con conservar esa clase de información. También porque les hablaba de esta especialidad de la psicología que tiene que ver con el conocimiento de la memoria, porque hay factores del suceso, hay factores de la persona, hay factores del proceso que podrían ocasionar que haya un problema en la percepción de los hechos o que hayan propiamente problemas de la memoria. Factores del suceso, por ejemplo, si a mí me apuntan con una pistola para robarme, seguramente que mi atención no va a estar focalizada al rostro, ni la talla, ni contextura de la persona que está tratando de asaltarme, para después poder hacer una denuncia que sea importante, con datos descriptivos, para que la fiscalía con la policía pueda hacer mejor su trabajo. Si no, mi atención va a estar focalizada en la pistola, va a estar focalizada porque si él gatilla el arma, me matan, y por lo tanto ese estrés al cual estoy sometido va a impedir que yo pueda captar bien los hechos. Sin embargo, alguien que esté a 2 o 3 metros, seguramente con lujo de detalles, va a poder narrar los hechos. Y hay varios factores del suceso, todo depende de cuál es el testimonio que uno tenga que prestar. Por ejemplo, podría tener que ver con velocidad, con distancias, en fin, tendría que ver si fue en el día, si fue en la noche, donde hay menos visibilidad. O sea, hay que ver la circunstancia cuando se presta cada declaración, a ver cuál es la información que se va a aportar sobre esa base, hacer las preguntas adecuadas para saber si ese testigo nos está dando una información donde intencionalmente está mintiendo o, a pesar de que su respuesta es honesta, ha tenido un problema en la percepción de los hechos o un problema en la memoria y por lo tanto nos da una respuesta que no nos permite llegar a la verdad como correspondencia, o sea, a la verdad como habrían ocurrido los hechos, que eso es lo que, repito, se busca o debería buscarse desde el trabajo de la Fiscalía, por el principio de legalidad y por supuesto también por los jueces cuando pronuncien autos, cuando pronuncien sentencias, dar la respuesta que sea más próximo a lo que habría ocurrido con la cantidad de información que pongan a su disposición, sean actos de investigación o en su caso sean actos de prueba, ¿ya? Entonces, eso es importante. Y para eso está entonces el principio de contradicción, ¿no? Factores del suceso, son muchos factores del suceso, pero también hay factores de la persona. No es igual la memoria de alguien de la tercera edad que la memoria de alguien que es un joven adulto. Obviamente, en la medida que un ser humano tenga más edad, su memoria es menos fiable. Pero ojo, esto no solamente es monopolio de las personas de la tercera edad. También vemos que hay jóvenes que se comunican entre ellos, por ejemplo, personas jóvenes, parejas que viven en edificios, entonces tienen su auto estacionado en el sótano del edificio y lo que va a pasar es que la señora, cuando están en el 20 piso donde vive, le pregunta a su esposo si tiene la llave del auto, están apurados, tienen que llegar a una cita médica con su hijo,
el esposo joven le responde que sí, imagínense, bajar los 20 pisos, llegan al sótano 4 para tomar su auto, entonces el tipo empieza a buscarse todos los bolsillos y no encuentra la llave. Y estamos hablando de cuestiones reales, ¿ah? Entonces, si en un tema doméstico no hay ningún problema, pero si es en un caso real, imagínense ustedes que esa información, si no es apreciada como corresponde, si no se exige la corroboración que requiere toda declaración personal, mejor si hay variedad de actos de investigación o si estamos en el juicio oral, variedad de pruebas y la mayor cantidad para que de esa manera se puedan corroborar las declaraciones. Factores de la persona, decíamos, ¿no? Y factores del proceso. Dentro de factores del proceso, además del transcurso del tiempo, ese transcurso del tiempo, ¿qué puede generar? Puede generar que cuando uno vaya a prestar una declaración en el juicio oral, uno fue víctima de robo y lo más probable es que en ese interín, en los meses o años que pasan hasta que llegue a prestar uno su declaración en el juicio oral, ha conversado con compañeros de trabajo, con familiares, con amigos, mira la televisión, escucha la radio y todo que es los mismos delitos que a él lo hicieron víctima. De tal manera que todo eso se va contaminando con esa información y cuando uno llega al juicio oral, entonces la información que uno va a dar no va a tener nada que ver con lo que realmente ocurrió, porque la memoria no funciona como una cámara grabadora, que uno hace clic y se mantiene la información en la memoria hasta que alguien nos pida que demos una respuesta, hacemos el clic y entonces inmediatamente reproducimos la grabación de la memoria. No, la memoria funciona de una manera reconstructiva y puede tener distintos problemas dentro de los pasos que corresponden a este proceso, ¿no? Solamente por hablar de uno de los tantos temas que hoy día, como litigantes, los fiscales y los abogados tienen que conocer, porque se supone que si ellos son los que van a producir la información de calidad para que los jueces hagan su trabajo, entonces es una obligación continuar conociendo aspectos científicos, aspectos técnicos, ¿no? Ya la Corte Suprema se ha pronunciado en varios temas, no solamente de lo que yo estoy hablando, ya hablaré también de las pericias, por ejemplo, pero también en estos temas de declaraciones personales tenemos el Acuerdo Plenario Penal 1-2011. ¿Por qué? Porque hay personas que declaran A en la investigación preparatoria y después en el juicio oral lo hacen con Z. O sea, dan una declaración totalmente contradictoria. Entonces ya la Corte Suprema, en un recurso de nulidad antiguo, 3044-2004 de Lima, un caso de terrorismo de la señora Montesa, había establecido que puede asignársele mayor valor a la declaración prestada en la etapa inicial que a la que se preste en el juicio oral, siempre que la primera se pueda corroborar. Y ahí entonces entramos al tema de qué otros actos de investigación hay, si se va, por ejemplo, a decidir una prisión preventiva, entonces sabemos todos que después de la formalización de la investigación preparatoria, generalmente la Fiscalía hace su requerimiento de prisión preventiva y se tienen que cumplir con los 3 requisitos del artículo 268 del Código Procesal Penal, fundados y graves elementos de convicción, la vinculación del investigado, pronóstico de pena mayor a 4 años y los peligros procesales. Cualquiera de los dos, el peligro procesal de sustracción, el de perturbación, el de sustracción conforme al artículo 269 del Código Procesal Penal y el de perturbación de actos de investigación, tenemos la descripción de en qué casos se puede incurrir en ellos en el artículo 270 del Código Procesal Penal. En la Corte Suprema se ha pronunciado el Acuerdo Plenario Penal 1-2019, inclusive yo he sido uno de los componentes de este acuerdo plenario sobre prisión preventiva, fundamentos, donde se amplían los fundamentos de muchas casaciones previas, 626-2013 Moquegua, 564-2016 Loreto, la última fue la 1445-2018 Sala Nacional sobre el tema de los peligros concretos y no peligros abstractos, que era lo que la Fiscalía tenía que demostrar, de tal manera pues que el litigante que debe conocer ley, que debe conocer doctrina, que debe conocer la jurisprudencia, desde el inicio debe manejar entonces su caso, cuando hablamos de la
investigación preparatoria, la hipótesis de teoría del caso con sus tres componentes, componente fáctico, componente jurídico, componente probatorio, de tal manera que si la Fiscalía está pidiendo una prisión preventiva, inclusive también tendría que cumplir con el artículo 253 del Código Procesal Penal, que se refiere al principio de proporcionalidad. Fundamental cumplir con el principio de proporcionalidad. Entonces, la defensa lo que tiene que hacer, obviamente, es controlar la calidad de esa información, identificar si es que hay algún factor que no se cumple, suficiente con que eso sea así, para que se declare infundada la prisión preventiva y se pueda, en su lugar, seguramente dictar una medida de coerción personal menos grave, menos intensa, y entonces por eso importante conocer tanto las normas que hemos indicado como la jurisprudencia que se ha señalado, y además también ver si es que en los actos de investigación que aparejan el requerimiento de prisión preventiva no haya información que haya sido obtenida vulnerando derechos fundamentales, ¿no? Podría ser también que se haya incurrido en prueba prohibida, porque entonces, si eso es así, inmediatamente lo que tendría que hacer es ir al juez de la investigación preparatoria y conforme al artículo 71 del Código Procesal Penal y Acuerdo Plenario Penal 4-2010, solicitar una exclusión, ¿no? Plantear una tutela de derecho para solicitar una exclusión de la prueba. En nuestro país no tenemos jurisprudencia vinculatoria al respecto, también es un tema de caso por caso y entonces habría que ser preciso respecto a cuál es la violación al derecho fundamental que habría ocurrido y además tendrá que demostrarlo en ese estadio conforme a los elementos materiales que haya, que seguramente han sido obtenidos por la Fiscalía o por la Policía, de tal manera que demuestre las afirmaciones que esté indicando. Como ustedes están viendo todo el tiempo, si hablamos de un sistema procesal penal acusatorio, el nuestro es de origen europeo continental, nuestro sistema acusatorio no es de origen anglosajón ni adversarial. Cuando hablo yo de un sistema acusatorio de origen europeo continental, me estoy refiriendo a que hemos tomado algunas instituciones de países como España, Italia, Francia, Alemania, Portugal, Suiza, y también hemos tomado, pero aunque ya poco, y algunas instituciones de Chile, de Colombia y de Costa Rica. No me han escuchado citar a mí Estados Unidos, Norteamérica, ni Inglaterra, porque el Código Procesal Penal peruano no tiene un origen adversarial ni anglosajón, no tiene ese origen. Ahí viene un tema. La litigación oral, ese es el nombre de la conferencia que me pidieron los organizadores que realice, es litigación oral, sistema acusatorio y litigación oral. ¿Y cuál es el origen de la litigación oral? El origen de la litigación oral es el sistema adversarial, es el sistema anglosajón. Entonces, existen muchas diferencias entre un sistema procesal penal como el nuestro con un sistema adversarial. Yo, por ejemplo, como acá en el proceso penal nuestro, desde la etapa inicial hay contradicción. Suelo decir que es un sistema acusatorio contradictorio, otros dicen que es garantista. Lo cierto es que no es un sistema acusatorio adversarial. Y en un sistema acusatorio como el nuestro, le repito, se trata de que los jueces provean la respuesta más próxima a la verdad, que los jueces provean justicia. Mientras que en un sistema acusatorio adversarial o anglosajón, los que en la mayoría de veces se encargan de esto son los jurados populares. Los jurados populares, ¿no? En algunos casos los jueces, ellos lo que quieren es resolver el conflicto, ¿no? En el sistema acusatorio contradictorio o garantista como el nuestro, los jueces son terceros imparciales. O sea, los jueces no tienen funciones probatorias. Los que tienen funciones probatorias, repito, son los fiscales, son los abogados defensores de los acusados, porque la idea es que no podemos pensar en que si va a haber una defensa activa, el abogado del procesado se limite a refutar los actos de investigación y la prueba de la fiscalía.
O sea, se espera que para que la defensa sea real y no sea simbólica, el abogado defensor del investigado solicite al fiscal los actos de investigación que sean favorables a la situación jurídica de su patrocinado. Y si el fiscal no actúa objetivamente, porque el fiscal debería investigar para esclarecer los hechos, para ver si se comprueba la hipótesis de la presunta víctima o la hipótesis del denunciado, eso es actuar objetivamente, pero si el fiscal declara inadmisible esa solicitud de un acto de investigación a la defensa del investigado de manera arbitraria, entonces lo que va a ocurrir es que el defensor del investigado vaya donde el juez y solicite o presente una petición ante el juez por falta de objetividad del Ministerio Público, por recorte al derecho de defensa, un acto de investigación, y el juez decidirá, previo traslado al señor fiscal para tomar conocimiento de su punto de vista, el juez decidirá si declara fundado o no. Si es fundado, el fiscal tendrá que recabar ese acto de investigación. O sea, tenemos un juez durante la investigación preparatoria, acá en el Perú se le ha puesto ese nombre por la etapa en la que trabaja, pero en toda Latinoamérica y Centroamérica el mismo juez se le llama juez de garantías. En nuestro país, juez de investigación preparatoria, y él se va a encargar entonces de proteger los derechos de los imputados, pero también de proveer herramientas al Ministerio Público para que se pueda afectar algunos derechos a los imputados. Pueden ser derechos personales, también pueden ser derechos reales, y por lo tanto también, ¿por qué? Porque el único que tiene facultades jurisdiccionales, el único que puede afectar estos derechos es el juez. La única posibilidad de afectación a la libertad personal que tiene el Ministerio Público es la conducción compulsiva. Más allá de eso, siempre la Fiscalía tiene que hacer un requerimiento a los jueces para que los jueces, previo traslado a la contraparte, a la defensa del imputado, escuchar su punto de vista, audiencia, el juez pueda resolver, o también, si se trata de medidas de coerción real, podría ser el fiscal o podría ser el actor civil, ¿no? Tenemos el artículo 12 del Código Procesal Penal, que establece que en el caso que el agraviado se convierta en actor civil, releva al Ministerio Público continuar la persecución también de la reparación civil. Y dicho sea de paso, así como hablamos nosotros de estándares de prueba para el tema penal, para el tema civil, también tiene que haber pruebas. Si no hay pruebas para el tema civil, obviamente el juez no puede declarar o establecer una reparación civil, porque si no se ha probado el daño, la responsabilidad extracontractual, conforme a los criterios del Código Civil, incluso en la Corte Suprema, también se ha emitido una jurisprudencia donde se desarrolla intensamente eso en una casación que lo voy a citar en unos momentos. Entonces, nosotros no tenemos jurado, hemos tenido jurado por 30 años, de 1863 a 1893, 30 años, pero solo para un delito, para el delito de difamación por medio de la imprenta, que era el único medio de comunicación social que había en esa época. Después nunca más hemos tenido jurado popular. Nosotros tenemos la posibilidad en el artículo 385 del Código Procesal Penal de la prueba de oficio, ¿no? Existe la posibilidad de la prueba de oficio por parte de los jueces, ¿no? Y claro, obviamente la prueba de oficio exige que se cumplan determinados requisitos para que esto pueda ser así, ¿no? Porque para empezar, si hemos dicho que los jueces no tienen funciones probatorias, entonces terminó el juicio oral y los jueces deben corroborar la autenticidad o fiabilidad de alguna prueba de la fiscalía o la defensa, y solo por ello los jueces podrían disponer la actuación de una prueba de oficio que se denomina en la doctrina prueba sobre prueba o prueba complementaria. Porque no es que los jueces van a sacar una carta debajo de la manga, porque los jueces tienen que ser terceros imparciales. Si el modelo es acusatorio, las funciones de los jueces son captar la información, ¿no? Captar la información, hacer la audiencia, captar la información y pronunciar resoluciones orales o escritas, ¿no? Dependiendo de cada caso, es que el Código Procesal Penal
así lo establece, ¿no? Entonces, para que un juez pueda disponer la actuación de prueba de oficio, al final del juicio oral, 385 del Código Procesal Penal, que sea prueba sobre prueba o prueba complementaria, o sea, que recaiga sobre los hechos objeto del juicio oral. ¿Quiénes deciden cuáles son los hechos objeto del juicio oral? En la Fiscalía, con su marco de imputación en la acusación, la discusión con el abogado del acusado, el auto de enjuiciamiento, que es el que va a poner límites a la sentencia. O sea, la sentencia no puede ir más allá de lo que fue aprobado por el auto de enjuiciamiento, para que así haya congruencia, ¿no? Se cumpla con el principio de congruencia también, porque si no, ¿de qué se estaría defendiendo el acusado, ¿no? Tanto en su defensa material como a través de su abogado en la defensa técnica, ¿no? Y si se trata de una prueba de oficio que el juez dispone, debe permitirse que haya también contradicción. Pero nosotros tenemos prueba de oficio en nuestro modelo procesal penal. Yo les decía, tiene un origen europeo continental. En España también hay prueba de oficio. En Italia también hay prueba de oficio. En Francia también hay prueba de oficio. O sea, cada país tiene derecho a regular su legislación procesal penal conforme a su constitución, conforme a los problemas que hay en cada país, a la cultura que hay en cada país, y esa es la opción que nosotros hemos tenido, aunque en la realidad no se utiliza mucho la prueba de oficio. Qué bueno, para conservar el modelo acusatorio y la imparcialidad de los jueces, ni en el 1% de juicios orales se practica prueba de oficio, por lo que les he dicho, pero también porque para disponer la actuación de una prueba se requiere conocer los casos. Y los únicos que deben conocer el caso es la Fiscalía y es la defensa. Y los jueces, cuando ya termine toda la producción de la prueba, los jueces cuando ya hayan los alegatos de clausura, cuando deban hacer la valoración individual, la valoración en conjunto de la prueba y después tomar la decisión, obviamente ahí tienen que contar con un conocimiento integral del caso. Pero en los sistemas adversariales, en estos sistemas de jurado popular, no hay una práctica de prueba de oficio. No hay una práctica de prueba de oficio, ¿no? Entonces, en la valoración de la prueba, en el sistema acusatorio contradictorio garantista nuestro, los jueces son abogados, ¿no? En el sistema acusatorio adversarial ya indicamos jurados populares, podrían ser jueces profesionales. Nuestro sistema de valoración de la prueba es la sana crítica con los tres componentes: conocimientos científicos o técnicos, reglas de la experiencia, reglas de la lógica. En el sistema de valoración de la prueba de un sistema adversarial anglosajón, en la íntima convicción quiere decir que lo que en su conciencia a cada uno de esos 12 ciudadanos que no son abogados, que se van a reunir y que frente a ellos se va a producir la prueba con un juez que va a estar al costado controlando que se cumpla con el procedimiento en la producción de la prueba y garantizar que toda esta información llegue limpia al jurado popular, simplemente se va a reunir una vez que termine la producción de la prueba a deliberar y uno de ellos dirá si es culpable o inocente. O sea, no tiene que dar ninguna motivación fáctica, menos jurídica, de por qué se decidió de una u otra manera. En el caso de los jueces profesionales, siempre hay obligaciones de hacer ambas motivaciones, especialmente ahora donde existe mayormente la que corresponde a la motivación fáctica, porque era precisamente la que había sido objeto de mucho descuido. O sea, hay un desconocimiento, diría yo, casi total del razonamiento probatorio por parte de fiscales, por parte de defensores, por parte de jueces. Les doy un dato. Hoy día es fácil y de manera gratuita poderse capacitar en esas áreas. Yo tengo un máster en razonamiento probatorio en la Universidad de Girona y mi universidad con la Corte Suprema de México han producido 4 manuales que se los puedo enviar yo ahora al organizador: un manual de razonamiento probatorio, un manual de pericias, un manual de derechos humanos y prueba, y por último un manual de estereotipos también. Una guía también de pericias, de tal manera que lo pongan a su disposición y puedan revisarlo, pero además existen cualquier cantidad de conferencias en YouTube y en Facebook de superstar de esta clase de temas, como son el catedrático español de la Universidad de Barcelona, Jordi Nieva Fenol, de la Universidad de Girona, Jordi Ferrer Beltrán, el maestro de ambos, el inmortal Michele Tarufo, el gurú de la prueba, del sistema procesal, de la casación. Todos ellos tienen muchas conferencias gratuitas, filósofos
como de la Universidad de Alicante, Daniel González Layer. Tenemos también a la doctora Marina Gascón, que pueden encontrar ustedes muchas capacitaciones para que eso sea así. Y en los temas de pruebas periciales, a Carmen Vázquez Rojas, que es una número 1 en esta clase de materias. En psicología del testimonio, en español, Antonio Manzanero, una italiana, Giuliana Mazzoni. Y entonces creo que debemos insistir en que es fundamental hoy día que la ciencia y la técnica ingrese al conocimiento nuestro. Hablaba de epistemología, que tiene que ver con una producción de actos de investigación con alta solvencia científico-técnica y en su caso de pruebas con los mismos componentes. Ya recordarán ustedes que tuvimos una sentencia en la Corte Superior de Ica en un caso de violación a la libertad sexual entre una chica de 23 años de edad y un muchacho de 23 años de edad. El muchacho era vecino de la chica, vivían a 3 puertas, y el asunto es que el muchacho la invita a la señorita en la noche a que lo acompañe a recoger un certificado a su instituto, ¿no? Al instituto donde él había estudiado, y entonces efectivamente eso ocurre, pero también que la invita después a comer algo y la señorita se despierta en la madrugada en el dormitorio del muchacho y se da cuenta que ha sido objeto de una relación sexual que ella no había autorizado. Va donde su madre, hace la denuncia en el Ministerio Público, llega a juicio oral, y el juicio oral, 170 del Código Penal, ella tenía, ya les dije, 23 años de edad, mayor de edad, y por lo tanto, el argumento que tiene la sala, el juzgado colegiado estaba compuesto por 2 damas y por un hombre. La directora de debate era una dama, y el argumento que se presenta ahí es que acá no había delito de violación a la libertad sexual previsto en el artículo 170 del Código Penal, porque no ocurrió violencia ni amenaza, porque la señorita ese día portaba una truza pequeña, roja, con bordados, que es una prenda íntima sugerente, y que por lo tanto estaba predispuesta a tener relaciones sexuales, y que la relación sexual fue consentida. Obviamente lo que decía todavía era lo más grave, desconociendo los conceptos de lo que son máxima de la experiencia, decía que había utilizado esto. Ya hace 100 años, un alemán, Friedrich Stein, sobre máxima de la experiencia, nos decía que son definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligado de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedente de la experiencia, pero independiente de los casos particulares de cuya observación se han inducido, y que por encima de esos casos pretenden tener validez para otros, ¿no? Entonces estamos hablando nosotros de generalizaciones empíricas, reglas o normas de experiencia, reglas de naturaleza no jurídicas o reglas de carácter empírico, ¿no? O sea, son conclusiones extraídas de percepciones singulares pertenecientes a variados campos de conocimiento, como técnicos, científicos e incluso comunes, pero la prioridad siempre deben ser técnicos o científicos, porque cuando son comunes pueden ser muy subjetivos. Muchos podemos pensar de distinta manera, como en esta sentencia, por ejemplo, donde 2 damas y otro juez joven estimaron que, porque la presunta víctima de este delito portaba una prenda íntima con determinadas características, ella estaba predispuesta a tener relaciones sexuales, y por lo tanto no se cumplían los elementos subjetivos del delito, ¿no? Elementos objetivos y subjetivos del delito, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una máxima de la experiencia: si yo le disparo a alguien a la altura del corazón, ¿lo quiero herir? Si le disparo a alguien a la altura de la cabeza, ¿lo quiero herir o lo quiero matar? Si le disparo a la altura de los pies, ¿lo quiero matar o lo quiero herir? ¿No? A eso me estoy refiriendo, ¿no? Hay muchas máximas de la experiencia en la Corte Suprema, en la jurisprudencia vinculatoria. Por ejemplo, una máxima de la experiencia: que las personas que han cometido un delito tienden a huir de la escena del crimen, por ejemplo, sería una máxima de la experiencia. Por eso es mejor basarse siempre en conocimiento científico, ¿no? Justamente el maestro Michele Tarufo nos decía que las máximas de la experiencia cumplían 3 funciones. Una función heurística, porque sirven para formular hipótesis sobre los hechos; otra epistémica,
permite determinar la verdad de enunciados fácticos, y otra justificativa, porque también fundamentan las sentencias. Entonces, se espera, pues, de cualquier fiscal y litigante que tenga conocimiento de esta información, de tal manera que impida que se puedan cometer esta clase de razonamientos que son arbitrarios, ¿no? De razonamientos que son arbitrarios, ¿no? Entonces, en un sistema acusatorio adversarial no hay motivación de resolución, ¿no? Para todo esto se entiende que desde el comienzo lo que tiene que hacer el abogado defensor es elaborar una hipótesis de deterioro del caso si estamos dentro de la investigación preparatoria. Y cuando hablamos de una hipótesis de teoría del caso, ¿a qué nos estamos refiriendo? A una oferta que la fiscalía o la defensa del imputado le hace al juez de hechos que se va a probar, con qué pruebas y cuál es su relevancia jurídica. ¿Qué se quiere en una teoría del caso? Una teoría, en principio, es bueno que yo les dé un dato. En el Código Procesal Penal, por el origen que tiene europeo continental y no adversarial, no anglosajón, no van a encontrar en ninguno de los 566 artículos la denominación litigación oral. Tampoco van a encontrar teoría del caso. ¿Por qué? Porque esas son denominaciones que se utilizan en un sistema acusatorio adversarial, anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra. Pero eso no quiere decir que podamos encontrar nosotros con el lenguaje castellano que tenemos en el Código Procesal Penal algunos términos que nos permitan también establecer que acaso acá en el Perú los fiscales y los abogados defensores, los imputados, van a improvisar o desde el comienzo deben contar con un mapa, con un planeamiento, con una estrategia del caso. Obviamente que es así, e inclusive el Código Procesal Penal, cuando se refiere a las funciones del Ministerio Público, hace alusión en el artículo 65, inciso cuarto, el fiscal decide la estrategia de investigación adecuada al caso, programa y coordina con quienes corresponda sobre el empleo de pautas, técnicas y medios indispensables para la eficacia de la misma. La Policía Nacional brinda sus recomendaciones a tal efecto, garantiza el derecho de defensa del imputado y sus demás derechos fundamentales, así como la regularidad de las diligencias correspondientes. Entonces, hay regulación también de esto. No vamos a encontrar en el Código Procesal Penal teoría del caso, pero sí vamos a encontrar estrategia del caso, vamos a encontrar también en la doctrina que hay de litigación oral, que podríamos adecuarla a las reglas del Código Procesal Penal peruano, porque se entiende que por el principio de legalidad, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque no vamos a importar fórmulas de litigación oral que corresponden a otra regulación, a otra cultura. Acá no se va a ganar los casos por ser un gran orador o por ser un gran actor, por tener un terno azul, camisa blanca, corbata roja, ¿no? Porque acá no hay jurado popular. Acá se trata de jueces profesionales y a los jueces profesionales lo que hay que darles son hechos probados y fundamentación jurídica, ¿no? Entonces, para eso se debe contar desde el comienzo en la investigación preparatoria con esta teoría del caso, que debe ser coherente, debe ser simple, debe poder explicar todos los actos de investigación o la prueba que podría haber contra su cliente y cuál le favorece a él. Y además, si se trata de la defensa, seguramente que su cliente resulte no culpable, ¿no? Que resulte inocente. Entonces, por eso, las características que una teoría del caso debe tener son ser clara y sencilla. ¿Por qué? Porque se entiende que no vamos a buscar el sexo en los ángeles, ¿no? ¿A quién le importa saber si el ángel es femenino o masculino? Lo único que se quiere es saber que haga cosas buenas. Y entonces la comunicación tiene que ser clara, ¿no? Yo en este momento soy el transmisor, ustedes son los receptores, hay un canal por el cual yo me comunico, que son las ondas sonoras, y la idea es que no haya ruido en la comunicación, que yo lo que les diga llegue donde ustedes me vean ahora o me vean en otro momento. Entonces, por eso tengo que utilizar el lenguaje adecuado para que eso sea así. Debe tener suficiencia jurídica, ¿no? Debe tener suficiencia jurídica. Obviamente debe ser coherente, ¿no? Pues yo no voy a
a presentar actos de investigación, si voy a hacer una petición en la investigación preparatoria o en el juicio oral, voy a presentar pruebas para que demuestren tales hechos que sean contraproducentes con la conclusión a la que yo pueda llegar. ¿Desde qué momento se diseña esta teoría del caso? Desde que se asume el caso, ¿no? Desde que se asume el caso. Y en ese momento, hasta el inicio del juicio oral, es una hipótesis. Porque ya en la etapa intermedia se va a probar la teoría del caso y en el juicio oral es única. O sea, la teoría del caso está orientada al juicio oral y mientras estemos en una investigación, la investigación pues puede formalizarse, se puede ampliar, se puede sobreseer por algunos delitos y por algunos hechos, o sea, puede cambiar durante la investigación. Inclusive, fíjense ustedes, en el acuerdo plenario penal, en el 1-2019 sobre prisión preventiva, se prevé que a pesar de que se imponga una prisión preventiva, también podría ocurrir en la etapa intermedia un requerimiento de sobreseimiento. ¿Por qué? Porque desde que se impone la prisión preventiva hasta que llegue la etapa intermedia, la contribución de la intensa defensa del abogado defensor con actos de investigación, con solicitud de acto de investigación al fiscal o control de calidad de los actos de investigación que practique la fiscalía, puede hacer que finalmente no se llegue a contar si uno empieza a evaluar cuáles son las hipótesis que probó la fiscalía y cuál es la defensa en esa etapa del proceso, a que se pueda llegar a la cantidad de índices suficientes o que el hecho no constituye delito y por lo tanto se tenga que requerir un sobreseimiento, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar en eso de la teoría del caso, ¿no? ¿Por qué decimos que la prueba, por qué decimos que la teoría del caso es importante? Porque la prueba no habla por sí sola, hay que hacer que la prueba hable, ¿no? Y entonces se entiende que los litigantes, sea la fiscalía o sea la defensa, lo que tienen que hacer en el juicio oral es producir la mayor cantidad de pruebas que sean posibles, pruebas que puedan acreditar sus proposiciones fácticas, ¿no? Ya decía que los componentes de la teoría del caso son factores fácticos, factores jurídicos, porque lo que hay que ver es si los factores fácticos cubren los elementos constitutivos del delito, porque si falta algún elemento constitutivo del delito, no hay delito, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Que los litigantes en el juicio oral produzcan la mayor cantidad de pruebas, decía yo, mejor que sean variadas y que sean múltiples, ¿no? Para que puedan corroborar su visión. ¿Por qué es importante una teoría del caso? Porque va a permitir tomar decisiones pertinentes dentro del proceso. O sea, ¿qué quiere decir? Que habrán algunos casos en los cuales no será conveniente para la defensa del imputado llegar a juicio oral por más de que hayan muchas garantías. ¿Por qué? Porque con los actos de investigación que se han producido es fácil que estos se conviertan en prueba en el juicio oral, que se declare la culpabilidad y por lo tanto se perdería la posibilidad de una rebaja, de un beneficio procesal por acogerse a la terminación anticipada del proceso durante la investigación preparatoria, que podría ser hasta de una sexta parte. Y con mayor razón, si es que no ha habido flagrancia delictiva, entonces la confesión que dé podría ser corroborada y por lo tanto podría permitir que se acumule una rebaja de 1/3 la pena, lo cual es sustancial para alguien que existe mucha posibilidad de que pueda ser condenado en el juicio oral. Obviamente es una cuestión voluntaria, ¿no? De la persona imputada y su abogado defensor, que son los que deciden hasta dónde quiere que llegue su proceso penal. También en los procesos penales vamos a encontrar que hay debilidades que puede tener la prueba de la fiscalía, pero también puede ser que lo tenga la propia prueba de la parte que lo está ofreciendo. Y la idea es tomar conocimiento de eso para minimizar los efectos adversos de esta, ¿no? De repente, cuando se practica una prueba pericial, por ejemplo, una prueba pericial y es oficial la prueba pericial, o sea, la fiscalía dispone que se elabore una prueba pericial, lo podrá hacer pues la propia fiscalía, medicina legal, el departamento psicológico, lo podría hacer la policía o cualquier otra institución del Estado, pero cualquiera sea el resultado de la pericia, la fiscalía tiene que incorporarlo al proceso. Pero en el caso
de los abogados defensores de los investigados, hay un bajo margen de abogados de los investigados que tienen capacidad económica para hacer pericia de parte, pero en los casos que sea así, lo que podría ocurrir es que la pericia de parte le sea desfavorable y no lo presente el proceso. El juez, la fiscalía ni se enteraría, el juez ni se enteraría, total. Este es un tema entre la defensa del imputado, el propio imputado y el profesional que ha contratado, que le ha pagado sus honorarios, y no había la obligación de que se tenga que entregar esto al proceso penal, sino la obligación era que se entregue a la defensa del imputado, y si la defensa del imputado ya lo presentaba dentro de la investigación o dentro de la etapa intermedia, ahí sí era la obligación de que quien haya hecho esa pericia vaya al juicio oral, ¿no? Para someterse a los exámenes y contraexámenes que corresponden, ¿no? Entonces, esta teoría del caso permite advertir nuestras debilidades y las de la otra parte, ¿no? Porque si estamos hablando de un sistema acusatorio y la litigación oral, hay que empezar primero a diseñar cuál es el modelo acusatorio que tenemos, y en segundo lugar, cómo es que se va a elaborar la estrategia de la fiscalía o de la defensa, ¿no? Entonces, ¿cómo debe afrontar el fiscal o la defensa el caso frente a los hechos? O sea, ¿cómo se inicia una teoría del caso? En el caso del fiscal, aunque actúe objetivamente, si en el caso existen las pruebas que lo confirmen, ¿por qué el acusado es culpable? Y en el caso de la defensa, podría tener varias alternativas de teoría del caso. ¿Por qué? O sea, la fiscalía podría hacerlo porque el acusado es culpable, ¿no? Y la defensa, teniendo en cuenta que su cliente no es culpable, ¿no? Y no es culpable por dos cosas. Podría ser porque él no cometió el delito, o porque él lo produjo, pero hay alguna causa de justificación, por ejemplo, ¿no? O sea, que pasó algo, ¿no? O también una tercera alternativa, que sea porque hay duda razonable. Entonces, ¿por qué es útil una teoría del caso? Ya hemos dicho, porque evita inconsistencias e impertinencias, porque permite diseñar el alegato de apertura y de cierre, imagínense, siempre es bueno decirlo, quizás haya alguien que no lo sepa, pero primero lo que se tiene que elaborar en abstracto es el alegato de clausura o el alegato de cierre. ¿Por qué tienes que elaborar primero eso antes que el alegato de apertura? Si el alegato de apertura es lo primero que se va a presentar al inicio del juicio oral. Porque si tú no sabes a dónde quieres llegar al final en ese juicio oral, o sea, cuál es el alegato de cierre que quieres decirle al órgano judicial, entonces, ¿cómo puedes saber cuáles son las pruebas que realmente se van a producir en el juicio oral para inicialmente a los jueces en el alegato de apertura darles a conocer tu teoría del caso? O sea, cuáles son los hechos que se van a producir, con qué pruebas y cuál es la relevancia jurídica, que esos son los componentes de una teoría del caso. Entonces, también es útil la teoría del caso por el tema de la presentación de las pruebas, ¿no? O sea, vamos a decidir cuáles son las pruebas en la etapa intermedia que vamos a ofrecer, que nos vamos a oponer en el caso que corresponda, pero también cuando se trate de testigos o cuando se trate de peritos, cuáles son los puntos sobre los cuales vamos a examinar o contraexaminar a uno u otros, o también si hay preguntas prohibidas, cuáles son qué cosa es lo que tendríamos que objetar, ¿no? Entonces debemos saber, aparte del contenido de la teoría del caso, cómo se tienen que manejar los componentes de la teoría del caso, ¿no? Decíamos el fáctico, el jurídico y el probatorio, ¿no? Entonces, el fáctico, ¿qué es una proposición fáctica? Es una afirmación de hecho respecto de mi caso concreto, que si el juez la cree, tiende a satisfacer un elemento de la teoría jurídica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En los casos reales hay hechos controvertidos y hay hechos no controvertidos. Entonces, si hay hechos no controvertidos, no hay necesidad de una actividad probatoria. Incluso podría haber una convención probatoria en la etapa intermedia, ¿no? ¿Con qué pruebas se acredita un hecho o que tal hecho se da por probado, ¿no? Por ejemplo, que existió droga. Se da por probado que existió droga. Lo que se va a discutir en el juicio oral es que su cliente, el acusado, no es la persona que transportaba la droga o que conocía que la sustancia era droga. Ahora, si se trata de hechos controvertidos, entonces eso es donde tiene que incidir la prueba. O sea,
los casos son como grandes rompecabezas, ¿no? Hay varios fragmentos y la fiscalía tiene que unir todos esos fragmentos para lograr desvirtuar la presunción de inocencia, mientras que la defensa todo lo contrario, ¿no? Entonces, dependiendo del marco de imputación, podría ser que en un caso concreto podamos dividir los hechos en varios, hecho 1, hecho 2, hecho 3, hecho 4, o sea, estamos advirtiendo que se trata de hechos relevantes, ¿no? En episodios en forma cronológica, para tener ordenada así la teoría del caso, eso ayuda a elaborar el alegato de apertura, y también en forma cronológica, porque todos trabajan para los jueces, los fiscales y los abogados defensores, los acusados trabajan para los jueces, porque son los que le tienen que proveer la información de alta calidad a los jueces para que los jueces tomen la decisión, ¿no? ¿Y qué es una teoría jurídica? La teoría jurídica son normas abstractas y generales, ¿no? La parte especial del Código Penal, esas normas no están hechas para un caso concreto. O sea, son normas abstractas y generales, no se refieren a una historia concreta, sino que pueden sobreponerse a un número infinito de historias de la vida real y ya corresponde al operador subsumirlos o estimar que falta alguno de los elementos constitutivos y por lo tanto no califica. Entonces, cuando se hace la subsunción típica de los hechos a la norma penal, hay que ver un juicio de tipicidad objetiva, uno de tipicidad subjetiva, dolo culpa, si hay causas de inacción, si hay causas de justificación, si hay causa de culpabilidad, pero también hay que ver la doctrina jurisprudencial, ¿no? A través, ya hemos dicho al inicio que es importante, aproximadamente 200 jurisprudencias vinculatorias de las salas penales de la Corte Suprema desde el año 2004 hasta la fecha, que se han dado principalmente en acuerdos plenarios de las salas penales de la Corte Suprema, donde se juntan todos los jueces de las salas penales de la Corte Suprema, y por mayoría deciden una doctrina jurisprudencial, que lo tienen que acatar ellos y los jueces de las instancias anteriores, o también por casaciones que se hayan declarado doctrina jurisprudencial conforme al artículo 433, inciso 3 del Código Procesal Penal, ¿no? Es posible entonces que se pueda señalar esta jurisprudencia vinculatoria, o también hay algunas sentencias plenarias casatorias como la que le cité, la 1-2017, sobre los estándares de prueba en materia penal, ¿no? ¿Qué son las pruebas? Entonces, las pruebas es la demostración, ¿no? Las pruebas, ¿no? Las proposiciones fácticas deben estar acreditadas con pruebas. Las pruebas son los elementos que necesito para demostrar cualquier hecho. O sea, los jueces no condenan, las pruebas son las que condenan. Ahora, respecto al tema de las pruebas, hay que indicar los que son relevantes, ¿no? Puede haber muchas pruebas, pero no alcanza un juicio oral para todo, y solamente las que son relevantes, las que van directamente a los puntos del caso concreto, ¿no? Los que tienen que ver, como dije, con los elementos constitutivos del tipo, ¿no? Entonces, uno se pregunta si este hecho relevante admita controversia o no, cuál es el fin objeto del medio probatorio, y lo más importante, qué van a aportar dentro de la teoría del caso, ¿no? ¿Qué van a aportar dentro de la teoría del caso? Hay que analizar entonces fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de cada medio de prueba. O sea, hay que determinar la estrategia sobre el orden de presentación de las pruebas en juicio, que dependerá de la orientación que se dé a la teoría del caso, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta siempre. Entonces, para elaborar una teoría del caso, hay métodos, ¿no? Siempre dos cabezas piensan mejor que uno, y entonces tenemos métodos como el método de lluvia de ideas, ¿no? O sea, a veces en nuestro país hay una práctica mayoritaria a que en los estudios de abogado trabaja solamente un abogado, pero puede tener un asistente, un practicante y mínimo con él, o mejor todavía si es con otro colega o varios colegas para hacer esa retroalimentación, ¿no? Para que le den muchas ideas del caso, ¿no? La idea es que no salga de su estudio hasta que no termine esa teoría del caso, porque la teoría del caso es aproximadamente el 70% de lograr buenos resultados dentro del caso, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces, la teoría del caso va a servir ¿para qué? Para la elaboración del alegato de apertura, del alegato de clausura, de los exámenes directos, contraexámenes, redirectos, recontraexámenes, objeciones,
presentación de prueba real, o también podría ser uso de prueba demostrativa o de declaraciones previas. ¿En qué momento se construye? Desde que se tiene conocimiento de los hechos, ¿no? Con el relato de los hechos, que es el primer paso. El segundo paso, la determinación de la teoría jurídica. El tercer paso, construcción de proposiciones fácticas. El cuarto paso, determinación de las pruebas. El quinto paso, la clasificación de las pruebas con miras al juicio oral. El sexto paso, identificar las debilidades del caso. Y en un modelo adversarial o anglosajón suelen utilizar siempre un tema o una frase, lo que le llaman la frase como titular de diario, como cuando uno va a la esquina a comprar un periódico o una revista, dependiendo del contenido de la portada, uno lo puede comprar porque le interesa el interior de ese artículo, el desarrollo. Lo mismo en los casos, a fin de que los jueces sepan desde un momento de qué trata el caso, para que los jueces no se olviden de qué trata el caso, especialmente si los juicios orales no se realizan de manera consecutiva, sesión día tras día hasta que termine el caso, si no se fraccionan mucho los juicios orales en muchas sesiones, 2, 3, 4 horas, muchas veces 1 hora por la semana, y termina un caso de robo agravado de 2, 3 horas, y empieza otro caso de robo agravado, continúa otro caso de libertad sexual, continúa otro caso en el mismo día de libertad sexual. Imagínense si se va a poder distinguir por los órganos judiciales si el testigo que declaró en el caso de libertad sexual corresponde al caso 1, al caso 2, o el de robo agravado al caso 1, al caso 2. Y entonces se recomienda que desde que empiece el caso, desde el alegato de apertura, incluso cuando se va a examinar a cada testigo, se haga mención a esto, a los peritos, para que sintonicen los jueces y recuerden inmediatamente de qué trata el caso que se va a desarrollar. Entonces, cuando hablábamos de una teoría del caso, en el paso 1, el relato de los hechos, ¿de qué se trata? Se trata de responder la pregunta, ¿qué hechos son los que se tienen que contar en el relato de los hechos? En el paso 2, la determinación de la teoría jurídica, estos hechos en qué norma penal se adecúan, ¿no? El paso 3, la construcción de proposiciones fácticas, o sea, permite unir el relato de hechos con la teoría jurídica. El paso 3, para hacer el paso 3 de la construcción de las proposiciones fácticas, hay que tener en cuenta y responder las siguientes preguntas: ¿quién cometió el delito? El sujeto activo. ¿En perjuicio de quién? El sujeto pasivo. ¿Qué hizo en la conducta? ¿Cómo lo hizo? La circunstancia alrededor del delito. ¿Dónde lo hizo? El elemento de localización. ¿Cuál fue el resultado? El resultado típico. ¿Cuándo lo hizo? Circunstancia de tiempo. ¿Por qué? ¿Cuál fue el móvil? ¿No? El paso 4 es la determinación de las pruebas, o sea, una construcción precisa y clara de la proposición fáctica determina completamente la prueba que vamos a necesitar, que deben ser admisibles y pertinentes, ¿no? Es en la etapa intermedia donde se va a decidir esta admisión de las pruebas, no se va a ver el tema de la conducencia, de la pertinencia, de la utilidad, que no haya sobreabundancia y dependiendo de eso es que se va a admitir la prueba, que no haya prueba prohibida, que haya vulnerado derechos fundamentales, que no se trate de prueba irregular. En fin, también hay que recordar que a pesar de que en nuestro juicio oral se exige inicialmente que personas que hayan percibido los hechos o que vayan a aportar información especializada sobre determinado hecho, los peritos, deban ir físicamente al juicio oral si se justifica la imposibilidad material de que vayan por razones, han muerto, ya no son ubicados, están enfermos, se podría solicitar la oralización de la declaración personal prestada en la investigación preparatoria, siempre y cuando se haya comunicado al abogado del investigado para que esté presente y controle la calidad de la información, o también si se trata de pericias y se hacen las mismas justificaciones, ¿no? Se podría pedir su oralización. El artículo 384 del Código Procesal Penal es el que se refiere a cuál es el trámite de la oralización. Se supone que debe ser, si son documentos extensos, hacer una recesión de estos documentos, de la lectura y después un breve comentario. Habrá discusión entre el que ofreció el documento con la contraparte y después los jueces tendrán la obligación de hacer la fundamentación en la sentencia, cuál es el valor que le dan a esta prueba. O sea, recordar siempre que en este tema de las pruebas lo que se quiere es que los jueces del juicio oral cuenten con la mayor cantidad de información de la mejor calidad, en principio declaraciones personales físicas, peritos físicos, pero si no, esta
oralización de medios probatorios conforme al artículo 382 con el trámite del artículo 384, ¿no? Y después ya vendrán los alegatos de clausura, la autodefensa y vendrá la sentencia. El paso 5, ¿cómo es que se va a organizar las pruebas con miras al juicio oral? Aunque son los jueces del juicio oral quienes deciden el orden, generalmente los jueces aprueban el orden de las partes, ¿no? Y cuando uno va a seleccionar el orden de las pruebas, el litigante, fiscal o defensor tiene que responder qué pruebas necesito para acreditar las proposiciones fácticas que satisfagan los elementos de la teoría jurídica. El paso 6 es la identificación de las debilidades del caso, o sea, así nos podemos preparar frente a ataques de la contraparte y que no nos tomen por sorpresa, o sea, minimizar los efectos adversos, rehabilitarnos si eso es así, y como les dije, por último, el paso 7, que es el tema o la frase como titular de diario, ¿no? Se debe hacer justicia aunque el cielo se caiga, ¿no? Y bueno, ya tenemos la 1:25, nos quedan 5 minutos. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, con todo gusto, aprovechamos los 5 minutos. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? ¿Quiere hacer algún comentario? Entramos a un diálogo. Y si no, termino con el tiempo hasta el final, si no hay nadie que quiera hacer ninguna pregunta, ningún comentario, ¿no? Dentro de la jurisprudencia, por ejemplo, que se ha resuelto en nuestro país, y yo he hablado también de pericias, hay que recordar que tenemos un acuerdo plenario penal que es el 4-2015 sobre pericias, ¿no? Porque ha habido, y hasta la fecha, hay muchos problemas sobre pericias, y acá, sobre la base de un recurso de nulidad 1658-2016 de Lima, que fue el caso del homicidio calificado en agravio de Walter Oyarce, el que se produjo en el Estadio Monumental, en el Estadio de la U, un sujeto que estaba de espaldas a la cancha y cayó 9 metros hacia la explanada. Normalmente yo les decía que las partes, los imputados no tienen recursos para contratar a peritos, pero en este caso, curioso sí, y entonces trajeron peritos físicos. Uno para decir, como se cayó a esta altura de la explanada, fue un suicidio, y el otro para decir, no, se cayó así porque 3 sujetos lo empujaron, ¿no? Entonces, ahí se citó por primera vez una sentencia de la Corte Suprema Norteamericana del año 1993, que es el caso Tauber versus Merrell, que después se ha tomado en cuenta en el Acuerdo Plenario Penal 4-2015 para establecer que los requisitos para que se le pueda asignar valor a una pericia tienen que ver con el tema de quién hizo la pericia y cómo se hizo la pericia. O sea, quién hizo la pericia tiene que ver con la acreditación, ¿no? Tiene título, qué otra clase de estudios ha recibido, y cómo se hizo tiene que ver con el protocolo, tiene que ver con el método, ¿no? Protocolo y método es fundamental. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de ciencia, de técnica, todos tienen protocolos, todos tienen métodos, y por lo tanto la cuestión es que se escoja el que tiene el menor margen de error. Todos tienen márgenes de error, que se escoge el que tiene menor margen de error. ¿Y cómo podríamos saberlo? Bueno, podríamos saberlo, en primer lugar, conociendo qué cosa es lo que dice la comunidad de expertos. Comunidad de expertos, pero ¿cómo hacemos para encontrar una comunidad de expertos? Porque, por ejemplo, si se tratase de una pericia psicológica acá en el Perú, ¿cuál sería la comunidad de expertos? El Colegio de Psicólogos de Lima, de otro departamento, la Federación de Colegios de Abogados, la Presidencia, el Colegio de Psicólogos, perdón. O sea, no sabemos exactamente a quién tendríamos que escoger, o la Facultad de Psicología, de qué universidad. Bueno, el asunto es que lo primero que debemos tener en cuenta es a qué comunidad de expertos se debe llevar o preguntar, y por otro lado también no vaya a ser que alguien de la comunidad de expertos sea quien haya hecho el protocolo y por lo tanto tenga que actuar éticamente, de tal manera que no proteja a su agremiado porque él hizo el protocolo y no dé un informe que sea objetivo, que sea honesto, que pueda descalificar ese protocolo si precisamente científicamente no es solvente. O sea, hay que consultar a la comunidad de expertos,
Después hay que consultar a las revistas especializadas, ¿no? Pero no cualquier publicación, una que sea altamente calificada científicamente para que sea confiable. Y en tercer lugar, después hay que ver cómo es que se ha convalidado, ¿no? En los casos reales este protocolo o método que se ha utilizado. Pero esto se ha ampliado mayormente en la casación 1707-2019 de Puno, donde se señaló que en el proceso de valoración de las pruebas periciales es necesario que se realice de forma conjunta un examen objetivo, subjetivo y concreto. Esto significa analizar si el perito aplicó correctamente la teoría, los principios y los métodos de su disciplina o área de conocimiento a los hechos que son objeto de análisis e identificar el margen de error de los resultados de la pericia. Evaluar si la actuación del perito es veraz y objetiva, advertir si la pericia es clara en cada uno de los aspectos que la sustentan y analizar si sus conclusiones se emiten en un lenguaje claro, preciso y sin ambigüedades. Como hemos visto, hemos conversado un poco esta noche sobre el sistema acusatorio y también sobre el tema de la litigación oral. Hemos empezado trabajando fundamentalmente de dónde parte la litigación oral, si no es de la teoría del caso, que es el corazón del litigante, que el litigante lo que va a hacer es lo que está en esa estrategia, programa, mapa o brújula del caso conforme a lo ha elaborado y conforme a los actos de investigación y en el caso pruebas que hay. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches por su presencia. Muchas gracias, doctor José. Entonces nos vemos el próximo viernes. ¿Alguna pregunta, doctores? Creo que todo. Ya culminamos. Entonces el próximo viernes a las 8 en punto. Listo, doctores. Muchas gracias. Muy Buenas buenas noches. Buenas noches.